Muy buenas tardes, mis amigos y amigas, mis hermanos, mis hermanas. Bienvenidos, ¿cierto?, en nombre del Señor Jesucristo, acá al programa La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. El tema de hoy día se llama El Tercer Cielo. ¿Dónde está la morada de Dios? La Biblia, algunos textos bíblicos nos dan alguna referencia. ¿Dónde está la morada de Dios? ¿Dónde está el tercer cielo? Lo que le llama la Escritura. Y hoy día vamos a analizar este tema en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y dónde se menciona este tercer cielo? Y vamos a ver algunos textos bíblicos que nos ayudan a entender dónde está. Vamos a estudiar hoy día este tema. En primer lugar, aquí en la carta de los Corintios, segunda de los Corintios, se menciona este tercer cielo. Aquí en segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12 y el versículo 2. Aquí San Pablo dice algo bien interesante y lo vamos a analizar también este texto. Dice San Pablo: conozco a un hombre en Cristo. Conozco a un hombre. Muchas personas dicen que él fue San Pablo. Pero aquí San Pablo no dice que es él. Tampoco quiero decir que no lo sea él. Pero acá la Escritura dice: conozco, dice un hombre, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Muy interesante acá la Escritura, y dice en el versículo 3, lo conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y el versículo 4 dice: y fue arrebatado, dice, al paraíso. Además de llamarle el tercer cielo, también este lugar donde vive Dios, dice que fue arrebatado. La palabra arrebatado significa que fue llevado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí vamos a analizar este texto, ¿ya? Vamos a analizar dónde está el tercer cielo que el Señor dice. Aquí vamos a aclarar un punto que a veces genera confusión antes de pasar al tema. Es este pasaje que dice que este hombre fue llevado, arrebatado al tercer cielo, también se le llama el paraíso de Dios, pero San Pablo dice lo siguiente: si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Entonces algunas personas dicen que este hombre se le salió el alma, se le salió el espíritu y fue al cielo. Vamos a ver de ahí en el idioma griego y en otras traducciones cómo se traduce más correctamente. Cuando dice la Escritura que este hombre fue arrebatado en el cuerpo, dando a entender, en el cuerpo significa que fue arrebatado, porque en la Biblia hay algunas personas que fueron arrebatadas al cielo en cuerpo. El caso de Enoc y el caso de Elías. No conocieron ellos la muerte. Enoc y Elías fueron arrebatados al cielo. Pero aquí cuando la Escritura dice o fuera del cuerpo, vamos a ver acá, hay varias versiones, como la versión Dios habla hoy y otras traducciones que le dan el significado correcto. Vamos a ver cómo. Por eso yo le invito, hermanos, que tengamos varias Biblias. Cuando hay un texto que de repente no da la idea correcta del idioma griego, otras Biblias aclaran ese pasaje. Yo ocupo varias Biblias y me ha resultado más comprensivo. Aquí en segunda de Corintios vamos a ver cómo traduce esto fuera del cuerpo. Acá en la Biblia al día, 2 Corintios 12, y el versículo 2 dice: conozco un hombre, dice, que cree, dice, en Cristo, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé, dice, si fue llevado en el cuerpo o en espíritu. Dios lo sabe. Pero ese hombre dice, si en el cuerpo o en espíritu, no lo sé, Dios lo sabe, fue llevado, dice, al paraíso donde yo. Dice la Escritura, o en el espíritu. Ahora, ¿qué es lo que significa esto, en el espíritu? ¿Quién es el que le reveló las cosas a los profetas? ¿Acaso no fue el Espíritu Santo? Cuando la Biblia dice en el Espíritu, está hablando acerca del Espíritu Santo. Recuerda usted que San Pedro dice que la profecía no fue traída por la voluntad del hombre, sino que los hombres fueron llevados, los santos hombres de Dios, fueron, dice, llevados mediante el Espíritu Santo de Dios. Entonces la Escritura da a entender también la palabra espíritu, da a entender claramente como que fue transportado, pero como sabemos nosotros, no nos sirven acá los viajes astrales, ya no existen los viajes astrales para los hijos de Dios.
sino que el Espíritu Santo lo llevó allá. Tenemos el caso nosotros de Ezequiel. Ezequiel dice claramente que estaba en Babilonia, pero lo toma el Espíritu Santo y lo lleva ahí, lo hace un recorrido, ¿cierto?, mediante el Espíritu Santo de Dios. Bueno, queríamos aclarar, ¿cierto?, ese puntito, ¿ya? En el Espíritu, en la Biblia dice que el Espíritu Santo inspiró a los profetas. Ahora, ¿cierto?, el tema, ¿cierto?, que nos convoca es el siguiente. ¿Dónde está el tercer cielo? Bueno, en primer lugar, tenemos que comprender si la Biblia habla del tercer cielo es porque hay un primer cielo y un segundo cielo. Vamos a ver en la Biblia, en primer lugar, cuál es el primer cielo. Y aquí la Escritura habla claramente, mis queridos hermanos y hermanas, cuál es el primer cielo. En Génesis capítulo 1 y en el versículo 6 dice: Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. Hizo, dice, la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Bueno, acá la Escritura, ¿cierto?, dice claramente que había aguas sobre las aguas y sobre las aguas. Porque había, en 3 lugares, cuando el Señor comenzó a crear, había agua. Que estaba el agua subterránea, la agua que estaba hoy día como están los ríos, están los mares, pues en este momento el mundo es un mar completo, y estaba también el agua en forma de vapor. Entonces el Señor lo que hace es subir las nubes hasta donde hoy día hay. Y eso se le llama el primer cielo. El primer cielo, mis amigos, es el cielo que vuelan los pájaros y los aviones. Ese es el primer cielo. Vamos a ver ahora cuál es el segundo cielo. Vamos a ir a ver un texto acá Vamos también a leer acá el libro de Génesis. El libro de Génesis, aquí también aparece el cielo que tiene las estrellas, las galaxias. Ese es el segundo cielo. Dice el versículo Génesis 1 y el versículo 14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Acá ya no son los cielos que vuelan los pájaros y los aviones, sino que es el cielo, el cosmos, el universo, tantas galaxias que existen. Y dice la Escritura, por eso haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día, la noche, y sirvan de señales, y para las estaciones, para días y años. Sean por lumbrera, dice la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Hizo Dios 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease el día, y la lumbrera menor para que enseñorease, dice, la noche. Hizo también las estrellas. Así que ya estamos comprendiendo un poquito, mis queridos hermanos. El primer cielo es el cielo que vuelan las aves y los aviones. ¿Cuál es el segundo cielo? El cielo cósmico, donde están las estrellas, las galaxias. Ahora, si se habla de un tercer cielo, este tercer cielo no puede estar en el segundo, no puede estar en un lugar del cosmos, porque ya no sería un tercer cielo, sino que sería que estuviera dentro del segundo cielo. Vamos a ver un texto bíblico que acá en Isaías capítulo 14, vamos a ver que cuando el diablo quería ser semejante a Dios en cuanto a poder, vamos a ver que el diablo acá, la Biblia registró dónde él quería poner su trono. Y después vamos a leer una versión. Hay varias versiones que este pasaje, hermano, lo traducen con una palabra un poquito diferente y ahí se le da el significado correcto, ¿ya? Dice acá en Isaías 14 y el versículo 13, dice acá: tú que decías en tu corazón, el diablo decía en su corazón, subiré al cielo. Está hablando del tercer cielo, porque ahí quería reinar, donde Dios reinaba. En lo alto, este cielo queda más alto, es decir, que está más alto del segundo, por algo se le llama a él el tercer cielo. De ahí vamos a ir leyendo, pero para darle la idea, mis queridos hermanos, está el cielo de los pajaritos, está el otro cielo de las estrellas, y más arriba, donde no están las galaxias de este segundo cielo, ahí vive Dios. Por eso se le llama en lo alto, más alto que el segundo cielo. Ahí vive Dios, ahí está el tercer cielo. Y vamos a ver cómo el texto da a entender esto. Dice, como caíste del cielo, dice, oh lucero, hijo de la mañana. Perdón, versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. El tercer cielo es más alto que todo, junto a las estrellas de Dios. Aquí la versión Valera traduce junto a las estrellas de Dios.
pero en el idioma hebreo sale sobre, por encima de las estrellas de Dios. Por ejemplo, voy a leerle acá. Hay varias Biblias que yo leí esta semana y le voy a, bueno, se las puedo leer todas, pero la que tengo a mano. Vamos a Isaías, que aquí se traduce, ¿cierto?, correctamente el pasaje. Este lugar donde él quería sentarse es el lugar donde vive Dios, el tercer cielo. 14:13 dice acá la versión al día. Pensaba, dice, para tus adentros, dice, voy a subir hasta el cielo. Voy a poner, dice, mi trono. Y aquí está la palabra clave. Sobre las estrellas de Dios. Sobre las estrellas de Dios. ¿Qué significa esto? Sobre las estrellas de Dios. Las estrellas cósmicas están aquí y él quería poner el reino en el tercer cielo. Dice que está sobre, está más arriba, ¿cierto? Ahí está el tercer cielo de Dios. Un dato bien interesante para que nosotros podamos analizar, ¿cierto?, el poder de Dios. De ahí vamos a leer otro texto bíblico para apoyar esta idea. Hoy día, ¿cierto?, se ha encontrado una galaxia que dice que es la galaxia más lejos de la Tierra. Es la HD1. ¿Y sabe usted en cuánto se encuentra esta galaxia a distancia de la Tierra? Se encuentra a 100.000 millones de años viajando a la luz. Imagínense, hay que viajar 100.000 años a la velocidad de la luz para llegar en estos 100.000 años, llegar ahí a esta otra. Imagine usted el poder de Dios. El poder de Dios tan grande que los ángeles de Dios, como vamos a ver acá un momento, ellos ni siquiera los ángeles de Dios tienen que viajar, porque los ángeles de Dios viajan a la velocidad del pensamiento. Es como que Dios esté aquí y aparecen inmediatamente en la tierra, para que veamos el poder del Señor. Por eso acá Satanás decía en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, el cielo más alto, el tercero, junto a las estrellas de Dios. En el idioma hebreo, sobre las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. En el lado del norte da a entender claramente en la Biblia que es el trono donde está Dios en el tercer cielo, ¿ya? Ahora vamos a leer Hebreos 4. Vamos a leer Hebreos 4. Vamos a ver que aquí también el Señor nos da una referencia a dónde está el tercer cielo. En Hebreos capítulo 4, Hebreos 4 y el versículo 14. Dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Mire lo que dice acá el texto bíblico. Dice, por lo tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó, dice, los cielos. ¿Notaron? Dice que traspasó los cielos. Es decir, que pasó el primer cielo y pasó el segundo cielo. Y llegó al tercer cielo. Por eso el tercer cielo está allá. Hoy día quizás nosotros encontramos estas galaxias tan lejanas, pero dentro de la vista de Dios, el poder de Dios no son nada. Hoy día los hombres, ¿cuántos se demoran para llegar a otro lugar? Y hay lugares que jamás podríamos llegar porque no tendríamos vida. Pero Dios es todopoderoso y ahí Él vive. Por eso la Escritura dice que Cristo traspasó los cielos. Traspasó el primero y el segundo y llegó al tercer cielo. Y ahí Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Ahí está el gran sumo sacerdote, traspasó el cielo 1 y el cielo 2. ¿Qué les parece? En cuanto a la velocidad que tienen, ¿cierto?, los ángeles de Dios para viajar, vamos a ver Daniel capítulo 9. Aquí en Daniel capítulo 9 vamos a ver que un ángel, Daniel, ora, y un ángel cuando él termina la oración, quizá una oración que duró 3 minutos, Dios recibió la oración y le da la orden al ángel, y cuando ya Daniel abre los ojos, había un ángel al lado de él. Imagínense la velocidad y el poder de Dios. Aquí en Daniel capítulo 9, y vamos a leer el versículo 20. Dice el versículo 20 de Daniel 9. Aún está, dice, hablando, dice, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramando, dice, mi ruego delante de Jehová mi Dios, dice, en el monte santo de mi Dios, cuando dice, aún estaba, dice, hablando en oración, cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, dice, a quien había visto en la visión, dice, al principio, volando, dice, con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Imagínense la velocidad que viajan los ángeles de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se demoró 4.000 años en ir a la tierra, no porque venía viajando,
sino porque era el tiempo determinado. Entonces el Señor es tan poderoso que los ángeles de Dios no están limitados al tiempo, ni a la física, ni a la conmoción de la materia. Son tan poderosos que ellos aparecen y desaparecen, en un abrir y cerrar de ojos. Mis queridos hermanos, ¿cierto? Bueno, mi deseo, ¿cierto?, que es hacerlos pensar muchas veces y que podamos analizar estos temas de la palabra del Señor, que hay textos bíblicos que nos hablan, nos dan pistas, ¿cierto? Satanás dijo que iba a poner su trono sobre las estrellas, sobre los universos. Ahí está el Señor, en el cielo más alto, en el tercer cielo. Que el Señor los bendiga, en mi deseo de oración, suscríbete al canal, comparte estos temas con otras personas y lo más maravilloso que un día vamos a llegar a ese tercer cielo. Porque en ese tercer cielo el Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para nosotros. Vamos a estar ahí 1000 años en los cielos. ¿Qué les parece? Y después bajaremos a la tierra, como dice el libro de Apocalipsis. Que el Señor los bendiga altamente en mi deseo de oración. Y ahora vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre eterno que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor. Que tú bendigas tu palabra, Señor, tus textos bíblicos. Que nos puedas dar sabiduría, Señor, para predicar, transmitir tu palabra. Y los hermanos que están allá, ¿cierto? Muchos conocen de ti, Señor, otros te están conociendo. Pero tú los bendiga a ambos grupos, Señor, y que podamos seguir compartiendo esta palabra, este pan de vida, Señor, para que nos podamos interesar y darnos cuenta que la palabra de Dios es atractiva, está viva y tiene poder. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima vez.